Continuamos en este segundo segmento y estamos revisando y repasando, mejor dicho, el Evangelio de ayer, de el domingo 7 de la primera etapa del tiempo ordinario, donde nos está tratando la segunda parte de las bienaventuranzas, en la que se invita a través de Pablo ser hombres nuevos. Y esta novedad que nos da Pablo a los Corintios, ¿cómo seremos nuevos? Ciertamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo, que precisamente se nos da en el bautismo y la confirmación. Diríamos hoy ya en la actualidad, para que nosotros fuésemos cada vez más espiritualizados, como así lo dice Pablo en la segunda lectura. Y lo estamos viendo en dos personajes, tres propiamente. Uno es Saúl, que va contra David para quererlo matar. Y por otro lado, su sobrino Abisai, que también le dice a David, dado que entra en el campamento y están dormidos, y cerca de su cabecera está la espada, donde le invita a matarle de un solo tajo. Aquí tenemos, en pocas palabras, la maldad. Y por otro lado, la bondad de David, que precisamente le dice, no lo mates, porque ¿quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Esto mismo también se presenta en el Evangelio, que precisamente nos está hablando de varias actitudes del ser humano, que vienen siendo precisamente lo mismo, bondad y maldad. Y dice, si amas a quien te ama, ¿qué haces de extraordinario? Si das a quien te da, si prestas a quien te esperas que cobre, ¿qué haces también tú de extraordinario? Pues esto es más lo normal, que aquí y allá respiramos, vemos, y muchas veces nosotros también seremos otros tantos que nos encontramos involucrados. Pero hay dos momentos bastante llamativos en la lectura. La primera, en el Evangelio, nos da la regla de oro, que precisamente nos dice, traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Aquí está la regla de oro. Pero todavía más, para que nos quede bastante claro, de ser precisamente espirituales, diferentes a los demás.
si ustedes prestan sin esperar recompensa, tendrán un premio y serán hijos del Altísimo, con mayúscula, hijos de Dios, porque Él es bueno para con los ingratos. Aquí hay un tope indefinido. ¿Cómo le vamos a ganar a Dios si nosotros somos terrenales y finitos? Y luego también nos dice, pues, cuando obres sin que recibas, cuando también perdones sin que te perdonen, cuando des más allá de lo que te piden, si te quita el manto, dale la túnica. Serás entonces semejante a Dios. Pero también nos da otra imagen bastante buena, que nos dice, precisamente nos está hablando el Señor. Porque con la misma medida con que midas, serás medido. Y sería que preguntarnos, ¿cómo medimos a nuestros amigos, compañeros, padre o madre? ¿Cómo los medimos? Y todavía nos hace una figura bastante buena. Recibirán una medida bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Y nos ayuda para esta imagen lo que comentaba ayer en las homilías. Nos puede ayudar mucho aquellos que venden juncia en el mercado. ¿Cómo la llevan? Apretada en el saco, en el costal. Pero cuando la venden, ¿cómo la van sacando y desparramando para hacer el bulto? Bastante grande para sentirnos atraídos a la compra. Pero mientras que está en el costal, está comprimida. Así va a ser el premio que recibiremos cuando seamos celestiales o espirituales o hijos del Altísimo. Haremos otra pausa y regresamos en un momento. Le esperamos. Continuamos en este tercer segmento y vamos ahora a seguir con el libro de signos y símbolos litúrgicos de la edición Paulinas del Padre Guadalupe Pimentel. ¿Qué nos dice este Padre acerca ahora
de callar, escuchar y hacer silencio dentro de la liturgia o las celebraciones. Es un gesto simbólico menos entendido y practicado en nuestra liturgia. El escuchar en silencio es símbolo de nuestra fe interior y de nuestra verdadera participación. ¿Quiere aprendizaje? Fuera y dentro de la celebración. Porque para poder escuchar a los demás, necesitamos un clima de paz y serenidad. Por ahí, en las Escrituras, encontramos aquella expresión, creo yo, bastante conocida. Escucha, Israel. Es una actitud positiva, activa. Escuchar es algo más que oír. Es entender, ir asimilando lo que se oye, el contenido del mensaje. La liturgia nos educa no solo en cuanto a Dios, que nos transmite su mensaje en la palabra, sino también cuando el que preside dirige a Dios en nombre de todos nuestra oración. La plegaria eucarística, ya hemos hablado de ella, es la parte segunda que precisamente le denominamos el pan de la Eucaristía. Es aquello que nos relata la institución de la Eucaristía, mas también entra allí las plegarias en favor de los vivos y de los muertos, la Iglesia celestial y la Iglesia terrenal, y también quienes presiden aquí, el Papa y nuestros obispos. La plegaria eucarística exige que todos la escuchen con reverencia y en silencio. Para esto, nos decía en esta visita pastoral que tuvimos esta semana pasada el señor obispo don Rodrigo, que es muy esencial el sonido, porque, de nuevo, ¿cómo se va a escuchar el mensaje o lo que realizamos para que haya una plena participación consciente, activa y provechosa? Sino a través, muy importante, del aparato de sonido. El silencio en la celebración, sí, en general, ajetreado por la vida actual, necesita espacios de calma y de silencio. No se trata, evidentemente, de un mutismo, refugiándonos en nuestra interioridad. Los minutos de silencio son también, allá en Cuaresma, solidaridad en el dolor. Silencio también lo encontramos en los conciertos musicales. También lo encontramos en las formas más expresivas de nuestra participación en los servicios litúrgicos.
Y regresando al Viernes Santo, precisamente se inicia con un prolongado silencio, que es signo elocuente de respeto y homenaje al misterio que estamos celebrando. Viernes Santo, la crucifixión, la muerte del Señor. Oficios generalmente a las 3 de la tarde, la hora en que el Señor fallece. También hay otros silencios que buscan crear una atmósfera de interiorización. Después de haber acudido a comulgar. Y aquí hago un espacio, sobre todo aquellos de estudiantinas o de coros, de que tenemos cantos accionales, como es el de entrada, como es el del ofertorio, como es el de la comunión, y ya está suprimido el canto de salida. Pero también pudiera ser, y casualmente, que no es tan casual, estos 4 cantos, entrada, ofertorio, comunión, salida, son accionales. O sea, estamos entrando, ofreciendo, comulgando, saliendo. Son verbos. Cuando se termina la entrada, el ofrecimiento, la comunión y la salida, se calla para entrar en el silencio. Preparación para lo que sigue. El silencio, en otros momentos, nos permite un clima de meditación. En lo que acabamos de escuchar, las lecturas, la homilía, el salmo, requiere lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y unir la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. En Cuaresma hacemos un cierto ayuno de música. Recordemos, no se canta el Gloria, ni tampoco el Aleluya. Silencios. Ayuno. Las exequias, o sea, los cuerpos presentes, no debería abundar las palabras y los ritos musicales. El saber captar el mudo discurso de una cruz. Cristo comparó la palabra a una semilla que cae en tierra y en secreto germina y madura. La liturgia no es una clase de catequesis, sino una celebración. Y la celebración es, ante todo, una comunión. Haremos otro pequeño espacio y regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este último segmento
acerca del santoral de esta semana. Hoy, lunes 21, celebramos a San Pedro Damián, obispo y doctor de la Iglesia. En los años 1007 al 1072. Nace en Ravenna, Italia. Después recibe la educación tanto en su propia patria como también en Faenza, Padua y Parma. Fueron los centros donde estudió gramática, retórica y derecho. Después de 3 años de enseñanza en Ravenna, entró al monasterio de Avellana en el 1035, en un régimen de austeridad, oración, estudio y trabajo manual, en total soledad. Fue elegido abad en el 1043. Decidió también, con buena participación, estar en la reforma de la Iglesia. Fue ardiente, enérgico y intransigente. Insistió en la necesidad de abolir la simonía, la inmoralidad del clero y la misma curia pontificia. Obispo de Ostia y cardenal, le permitió intervenir más directamente en los asuntos de la Iglesia. Misiones diplomáticas en Milán, Alemania, Francia, predicación en pueblos y ciudades. Participó en el Sínodo de Letrán, que reservó a los cardenales el derecho a elegir al Papa. Los 4 últimos años de su vida se retiró a la paz y el silencio en su monasterio, dedicándose a trabajos manuales, como en utensilios del uso doméstico. Muere en Roma en el 1072, tras un viaje de pacificación en la diócesis de Ravenna. Su lema fue: amar a Cristo sobre todas las cosas. El día 22, dedicado a la cátedra de Pedro. Esto es la silla de Pedro. Y más que silla, es allí donde se sentaba todo aquel apóstol para dirigir al pastor de aquellas ovejas, que es lo que está representado en la Basílica de San Pedro, al lado derecho, donde vemos en varias ocasiones al primer Papa sentado en la cátedra como símbolo de autoridad e infalibilidad. No lejos está allí las grutas de San Pedro. Cuando se depositaban los restos de un difunto, se acostumbraba a celebrar una comida conmemorativa con una silla vacía que representaba la presencia espiritual del hermano que el Señor había llamado. Esta festividad también fue pasada a la Iglesia en gratitud de la Iglesia para el oficio del papado como servicio universal en cuanto a la verdad de Cristo nos reveló delante de Pilato. Para esto he venido. Yo he venido al mundo para ser testigo de la verdad. Con su sacrificio, el príncipe de este mundo
el padre de la mentira, fue arrojado fuera. Y desde entonces la Iglesia no cesa de dar testimonio de la verdad sobre Cristo, sobre el Redentor del hombre, sobre los derechos divinos y humanos íntimamente vinculados a su persona. En nuestros días, el Papa, siervo de los siervos de Dios, desde su cátedra de Pastor Supremo, se presenta ante todos los cristianos, pero especialmente ante aquellos que son llevados a juicio y condenados por su religiosidad, como fundamento irrefutable de la verdad, contra la cual las fuerzas del infierno no prevalecerán. Ahora vamos a pasar al día 23, San Policarpo. ¿Qué decimos de este santo? Obispo y mártir, sobre el año 69 al 165. Jura por el genio del César, maldice a Cristo y te pongo en libertad. 86 años, respondió el mártir. Hace que le sirvo sin ningún daño que me ha hecho. ¿Cómo puedo maldecir de mi rey que me ha salvado? Así dio testimonio de Jesús el obispo de Esmirna. El 22 de febrero del año 165, en el anfiteatro de la ciudad, lleno de una multitud pagana, era discípulo de San Juan Evangelista y uno de los 7 padres apostólicos. Es un hombre apostólico, un verdadero pastor y buen pastor. Así lo dice San Ignacio de Antioquía. De rostro franco, con su ánimo anclado en Dios como una roca, defendió la fe contra Marción y Valentín, 2 agnósticos más influyentes. Escribió una carta a Filipos, donde habla del martirio de la cruz. Al final de sus días, visitó al obispo de Roma. Vuelto a Esmirna, pudo oír una multitud que pedía su cabeza. Detenido en una finca cercana, fue llevado al anfiteatro para allí morir cortándole la cabeza con una espada. San Sebastián de Aparicio. ¿Qué decimos de este beato? Rudo labriego y carretero. Había nacido en Galicia. Emigró a los 29 años a México, fijando su residencia en Puebla. Su oficio, transportista de mercancías entre Veracruz y Puebla. Casado por 2 veces. Al enviudar por segunda vez, solicitó ingresar como hermano lego en el convento de San Francisco en México, a la edad de 72 años. Todas cosas superó con fervor y obediencia.
fue enviado al convento de Tecali en calidad de portero, pasando después a limosnero en el convento de Puebla. Bien pasados los 90 años, todavía recorría en su carreta los caminos y campos, cargando en ella los donativos recibidos. Amable, generoso, iba dejando en todas partes las huellas de su evangelio, de amor y entrega a los demás. Tanto en la vida como en la muerte, fueron muchas las curaciones y milagros que se le atribuían a su intercesión. Quería esperar la muerte, mirando al cielo a las estrellas. Murió el 25 de febrero del año 1600. Sus restos incorruptibles se veneran todavía en San Francisco, en Puebla de Los Ángeles. Muchas gracias, hermanos y hermanas. También pueden seguirme en YouTube, Una Liturgia para la Vida. Habló para ustedes el Padre Víctor Anguiano, párroco de San Francisco, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Que el Señor les bendiga y nos bendiga abundantemente con la estrella de la evangelización, María Santísima de Guadalupe.